Hola, un saludo a todas y a todos. Soy el reverendo sacerdote Jairo Antonio Popó Vallecilla y hoy iniciamos en la Vicaría María, Madre de la Eucaristía, un curso sobre la explicación total del Evangelio de Marcos. Sabemos, a la luz de la historia de la profundización en el origen de los evangelios, que el primer evangelio que se escribió fue el Evangelio de Marcos. Ya en mi canal tengo varios videos explicando el origen y la introducción de este grandioso evangelio, que es la base de los otros tres evangelios, inclusive el de Juan, porque algunos dicen que el de Juan es totalmente distinto, pero no. El evangelio de Juan también comparte categorías, formatos, inclusive información que está en Marcos. Por eso la importancia de que volvamos siempre a este evangelio, porque nos da las características y nos da también las líneas de interpretación de los demás evangelios y en el fondo del personaje Jesús. Y en este curso lo vamos a analizar perícopa por perícopa y vamos a ir comentando cada una de ellas. Por eso es importante, mis hermanos y mis hermanas, que sigamos todo este curso. Es un curso gratuito que compartimos desde aquí, desde la Vicaría. Como ustedes saben, yo soy teólogo, licenciado en filosofía y magíster en ciencias de las religiones, y también hace parte de mi apostolado el compartir con todos ustedes, como ya lo he venido diciendo en diferentes espacios, el conocimiento adquirido en las facultades de teología. Vamos a iniciar con el prólogo teológico, título y predicación de Juan Bautista. Ese es el título de la clase del día de hoy. Abordaremos el primer capítulo del Evangelio de Marcos, del versículo 1 al versículo 13. Haremos una primera lectura de la primera perícopa que va del versículo 1 hasta el versículo 8. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de piel de camello, y se alimentaba de langostas y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Mis hermanos y mis hermanas, vamos a explicar esta primera perícopa. El título de la obra presenta el tema que Marcos quiere desarrollar. El Evangelio es Jesús de Nazaret. Evangelio es la palabra que resume en la iglesia primitiva todo el mensaje cristiano que vive y tiene que proclamar en todo el mundo. Marcos comienza explicitando el contenido de este Evangelio. Es una persona, Jesús, en cuanto que es el Cristo e Hijo de Dios. Evangelio es una palabra que designa normalmente el contenido del mensaje cristiano y al libro que lo contiene, pero Marcos se remonta aquí al sentido primitivo de la palabra que aparece en el segundo Isaías 40:55, donde evangelizar se refiere a una buena noticia concreta, la promesa de que Dios va a reinar, pero no de forma triunfalista, sino como Dios oculto. Afirma
que esta promesa se cumple en Jesús de Nazaret, en cuanto que es el Cristo que proclama y trae el reino de la forma que compete al que es Hijo de Dios. Y esta es la debilidad, no la fuerza impositiva y triunfalista, como opinaban algunos. La obra de Marcos, pues, pretende ser una cristología correctiva contra falsas concepciones de la obra de Jesús. Cristo es la traducción griega del término hebreo Mejía, Mesías, literalmente ungido. En el Antiguo Testamento se refiere a las personas que son capacitadas por Dios para una tarea particular en favor de su pueblo. Se exteriorizaba esta capacitación ungiendo con óleo a la persona en cuestión. El título se le aplicó primero al rey. Lo podemos ver en Salmos 2, versículo 2. Pero después también al profeta, al sumo sacerdote y en especial al futuro ungido que Dios enviará para salvar a su pueblo, el Mesías. En tiempos de Jesús se esperaba su llegada, aunque se concebía su tarea de diversas formas. Marcos invita al lector a entenderla correctamente. En cuanto al título Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, se emplea en sentido funcional, designando a una persona que recibe su misión de Dios, que le capacita y protege, y del que debe depender estrechamente y estar unido, identificándose con su voluntad. Se aplica primero al rey, ver 2 Samuel 7:14 al 16 y Salmo 2:7. Pero más tarde se extiende a todos los justos que viven de acuerdo con la voluntad de Dios. Podemos ver Sabiduría, capítulo 2, versículo 18. La iglesia primitiva, y aquí Marcos, lo aplica a Jesús, que realizó la función filial de una manera tan única que solo puede explicarse por una filiación natural. El relato se inicia con un comienzo. Este término, además del sentido cronológico normal, primero en una serie, el comienzo, tiene aquí también sentido lógico y equivale a presupuesto. Es decir, lo que se va a narrar a continuación es el presupuesto para entender la catequesis que va a exponer. Por ello, lo que sigue se puede titular Prólogo Teológico, que es el tema de nuestra clase de hoy. Este abarca los relatos de Juan Bautista, bautismo de Jesús y tentación de Jesús. Volveré a repetir los temas que incluyen el prólogo teológico. Relatos de Juan Bautista, bautismo de Jesús y tentación de Jesús. Los dos primeros aparecen en la predicación básica de la iglesia primitiva. Lo podemos comprobar en Hechos capítulo 10, versículo 38. Vosotros sabéis lo acontecido en toda Judea, comenzando por Galilea. Después del bautismo predicado por Juan, esto es, como a Jesús de Nazaret le ungió Dios con el poder del Espíritu Santo, y cómo pasó haciendo el bien. Los dos primeros aparecen en la predicación básica de la iglesia primitiva. Podemos comprobar esto en Hechos 10:38. Después del bautismo predicado por Juan, esto es, como a Jesús de Nazaret le ungió Dios con el poder del Espíritu Santo, el autor pues comienza su catequesis declarando la finalidad que persigue y exponiendo los presupuestos que debe tener el lector para comprenderla. El comienzo del cumplimiento de la promesa, Evangelio, empieza cronológicamente a cumplirse con la obra de Juan Bautista, que tiene, además, carácter de primer presupuesto para acogerlo. Aceptar el mensaje de Juan Bautista, que se convierte así en precursor de Jesús en todos los tiempos. Este mensaje básicamente es doble: esperanza en Dios fiel que cumple las promesas y conversión, pues solo una persona que espera y se convierte puede aceptar a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. La importancia de este presupuesto explica el que forme parte de la predicación básica de la iglesia primitiva,
Primero se trata de avivar la esperanza en Dios fiel. Marcos expone el tema de la fidelidad citando explícitamente el texto que se cumple en Isaías 43 e implícitamente aludiendo al vestido y comida de Juan, que coinciden con los de Elías. Esto lo podemos comprobar, mis hermanos, en Segunda de Reyes 1:8 y en Zacarías 13:4, sugiriendo así que Juan es el Elías que había de venir, de acuerdo con la tradición cristiana que identificó a Juan con Elías. Podemos ver esto en Mateo 17:13. Como Elías, Juan solo sirve a Dios, sugiriéndose así la importancia que tiene aquel a quien prepara el camino. Presentar a Juan como cumplimiento es indicar al lector que su obra no es un simple accidente histórico, sino que se inserta dentro de una historia de salvación. Y este concepto, mis hermanos, es muy importante: historia de la salvación. Dios se encarna en la historia particular de un pueblo y a partir de allí en nuestra historia humana, pues está en marcha por Dios, que promete y cumple su visión y su camino de salvación. Es allí, en esa historia, donde Juan está preparando el camino al Hijo de Dios. Por eso Marcos introduce el texto de Isaías con otra cita, Miqueas 3:1, que habla de las palabras dirigidas por Dios al Mesías, anunciándole que ya envía al precursor para que le prepare el camino. La obra de Jesús tiene así carácter de diálogo. El Padre le invita y él obedece como siervo. En la cita de Malaquías, Marcos ha cambiado en el texto original las palabras: envío mi mensajero delante de mí por ti, sugiriendo así desde el primer momento que en Jesús Dios se hace presente. Dios viene a su pueblo. El tema segundo, mis hermanos y mis hermanas, es la conversión o vuelta a Dios y los hermanos para conseguir el perdón de Dios, renunciando a una vida centrada en los propios egoísmos. Eso es lo que nos pide el Evangelio de Marcos, que debemos comenzar a construir ese nuevo camino de conversión para ir aceptando el mensaje de la instauración del reino que invita su Hijo predilecto, que es Jesús. La idea aparece directamente en la predicación de Juan Bautista, centrada en la invitación a la conversión, que se manifiesta externamente en la confesión de los pecados y en el bautismo que administra, durante el cual el que lo recibía manifestaba su condición de pecador y su esperanza en la misericordia de Dios. También se sugiere ese aspecto indirectamente en la alusión al desierto, lugar geográfico. Lo podemos ver también en Mateo 11:7, pero también lugar teológico de la conversión, en el que el hombre experimenta su pobreza y la necesidad de depender de Dios. A estos dos temas básicos añade Marcos un tercero de tipo apologético, en el que Juan Bautista proclama que Jesús y su bautismo son superiores a él y al bautismo que él administra. Jesús es el más fuerte y él es indigno de realizar ante él la tarea de un esclavo, como es desatar las correas de la sandalia. En cuanto a los bautismos, el de Jesús es con Espíritu Santo, propio de los tiempos escatológicos. El de Juan Bautista, en cambio, es con agua, que solo tiene un significado simbólico. Se trata de un tema que se desarrolló en la iglesia primitiva para oponerse a las pretensiones de algunos discípulos de Juan que no reconocieron la obra de Jesús y seguían administrando el bautismo de Juan, dando lugar a formas religiosas eclécticas. Y esto lo podemos ver, mis hermanos, en Hechos 18:25 y también en Hechos 19:1-6. Los que así actúan están en contra del mismo Juan. Es la premisa que Hechos de los Apóstoles nos está regalando. Esta presentación de Jesús como el más fuerte prepara el relato siguiente, también ligado a la misión de Juan. Y aquí, mis hermanos, entramos en la segunda perícopa de este prólogo teológico, que va del capítulo 1, versículos del 9 al 11. Escuchemos.
Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Ahí termina la perícopa. Vamos a explicarla. El segundo presupuesto que Marcos ofrece al lector es la unción mesiánica de Jesús, en el contexto de su bautismo, en la que el Padre le declara: Hijo, siervo y profeta. Así empieza a explicar los dos títulos, Cristo e Hijo de Dios. Mucha atención, mis hermanas y mis hermanos, porque aquí comenzamos con los títulos cristológicos y esta va a ser la base y la fuente transversal para entender el mensaje de Jesús. Vuelvo y lo repito para que los vayamos apuntando allí en nuestro cuaderno de anotaciones y que los tengamos presentes. Así empieza a explicar los dos títulos, Cristo e Hijo de Dios, que aparecen en el enunciado inicial, ya lo veíamos, versículo 1, capítulo 1 de nuestro Evangelio. La predicación básica de la iglesia primitiva, llamada querigma, también reconocía la importancia de la unción mesiánica de Jesús que tuvo lugar después del bautismo. Y esto también lo podemos comprobar en Hechos 10:38. La unción se emplea en Israel primero para ungir reyes. Es muy importante esto porque la unción ya hacía parte del génesis de la cultura hebrea. Por eso tenemos que entenderla, unirnos también a la lectura y al estudio del Antiguo Testamento, que más adelante en nuestros cursos lo abordaremos. Sigamos con el tema de la unción. La unción se emplea en Israel primero para ungir reyes y más adelante se aplica también al profeta. Esto lo podemos ver en Isaías 61:1-2. Cuando Juan predicaba el bautismo de conversión, Jesús abandona Nazaret, se dirige a él y recibe su bautismo. La tradición del Nuevo Testamento es unánime en asociar este gesto a las profecías del siervo de Yahvé, el profeta solidario que toma sobre sí los pecados del mundo. Ver todos los textos de Isaías donde habla sobre ese siervo de Yahvé. Por ejemplo, Isaías 42:1-9, Isaías 41:1-6, Isaías 54:11, Isaías 52:13, Isaías 53:12. Como vemos, en Isaías hay muchos textos que nos hablan de ese siervo de Yahvé. Jesús recibe el bautismo porque se siente solidario con los pecadores y hace un gesto propio de este siervo profeta. Importante, mis hermanos, esta frase para también apuntarla allí y recordarla en nuestros apuntes. Jesús recibe el bautismo porque se siente solidario con los pecadores y hace un gesto propio de este siervo profeta. En este contexto, al terminar este gesto, tiene una experiencia religiosa en la que el Padre le transmite su espíritu y lo unge como el Mesías en la línea del profeta Hijo Siervo anunciado por Isaías, como ya decíamos, en el primer canto del siervo de Yahvé. Vamos a leer ahí en casa cuando terminemos esta clase este texto de Isaías porque es clave. Isaías 42:1-9. Mis hermanos y mis hermanas, aprendámonos este versículo porque es fundamental para entender por qué Jesús es reconocido como profeta, hijo y siervo, anunciado ya desde el Antiguo Testamento. Isaías 42:1-9. El relato de Marcos recoge una tradición de la iglesia primitiva que había escenificado este hecho, presentando en forma plástica los datos de Isaías 42:1, en el que se alude a su unción con el Espíritu y a las palabras consacratorias de Dios a la luz de la tradición de los 70 y del Targum palestinense, que interpretan siervo como hijo. Eso es interesante, como ya en la Biblia de los 70 y en el Targum palestinense ya se entiende siervo como hijo. Las primeras palabras también pueden evocar al comienzo del Salmo 2:7, que nos dice esto, mis hermanas y mis hermanos. Atención, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Que se refiere a la entronización regia del hijo de David. El contexto en el que tiene lugar la visión
es el bautismo. Recordemos esto, versículo 9 al 10 del primer capítulo de este evangelio que estamos estudiando, el de Marcos. La unción mesiánica está relacionada con el bautismo, pero no es un efecto del mismo. Viene libremente del cielo. Eso es importante. El efecto de la unción mesiánica no es el resultado del bautismo de Juan el Bautista. Viene libremente en ese momento del cielo, cuando Jesús sale del agua. Jesús vio entre el cielo y la tierra algo que lo dejó totalmente estupefacto, que era la realización del ardiente deseo expresado en Isaías 63:19. Por los cielos abiertos desciende sobre Jesús el Espíritu de Dios como paloma, símbolo plurivalente en el Antiguo Testamento, que evoca poder creador. Podemos ver Génesis 1:2. También paz y reconciliación. Lo podemos ver también en el libro del Génesis, en el capítulo 8, versículo del 8 al 12. También paloma significa pueblo de Dios. Jesús queda así ungido con el poder de Dios. Es el Cristo o Mesías. Mientras tanto, Dios, con palabras del primer poema del siervo de Yahvé, Isaías 42:1, lo declara ungido como hijo amado, añadiendo un comentario justificante. Escuchemos: en ti me complazco. Escuchémoslo de nuevo: en ti me complazco. Todo se debe a la elección gratuita de Dios, hermanos y mis hermanas, y esto es importante, esta elección gratuita de Dios dentro del Evangelio de Marcos. Presentando la unción mesiánica de esta forma, Marcos ofrece al lector otro presupuesto para conocer a Jesús. Es el Mesías, poseedor del Espíritu, capacitado para la salvación, pero es Mesías, hijo siervo. Repito de nuevo, Jesús en el Evangelio de Marcos será conocido porque Él es el Mesías, poseedor del Espíritu, capacitado para la salvación, siendo Mesías, hijo siervo. Es decir, el ungido tiene una relación íntima y única con Dios y la ejercerá en la línea del siervo de Yahvé. Así lo ha declarado el Padre. Marcos ofrece de esta forma una clave importante para llegar a comprender el misterio de la persona de Jesús y presenta con más claridad lo que Juan quería decir cuando hablaba del Mesías fuerte que bautizará con el Espíritu Santo. Aquí terminamos la segunda perícopa de este prólogo teológico y comenzamos con la tercera y última y terminamos con esto esta primera clase de la explicación perícopa por perícopa del Evangelio de Marcos. Entramos a la perícopa de las tentaciones en el desierto, que va del capítulo 1, versículo del 12 al 13. Mis hermanos y mis hermanas, no se olviden tener la Biblia e ir leyendo cada perícopa e ir escuchando la explicación. Vamos a leer la perícopa. Versículo 12. A continuación, el Espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Aquí termina la perícopa. Vamos a la explicación. El tercer presupuesto que debe tener en cuenta el lector es el hecho de que Jesús venció la tentación. Jesús vence la tentación totalmente en el desierto. Por ello es el más fuerte, que ha entrado en la casa del fuerte y lo ha despojado de todas sus presas. Ver Marcos 3:27 y hacer una relación. Esa forma de que Jesús venció a Satanás en el desierto se desarrollará, se complementará, se pondrá en contexto a través de los relatos de exorcismo. Jesús fue tentado en cuanto que era hombre libre. Como todo ser humano estuvo sujeto a la tentación durante toda su existencia humana, pero en ella optó decididamente por la voluntad de Dios. Se trata de una realidad presente en todo su ministerio, pero la tradición evangélica subraya la tentación inicial en cuanto que implica una opción clara que determinó toda su vida y por la que murió y resucitó. Por ello,
Este presupuesto presenta al lector de forma global otra clave importante. Atención, mis hermanos y mis hermanas, relacionada a esta clave con la motivación y el resultado de su obra. Escúchenla. Desde el primer momento optó por la voluntad de Dios, lo que implica que ha tomado el camino justo y que llegará a la meta. Al aceptar el proyecto de Dios, ya tiene garantizado el triunfo frente a la tentación y lo hará visible a través de los actos, en especial dentro del texto de Marcos, por los exorcismos. El texto de Marcos es extremadamente breve, pero muy sugerente. El espíritu que acaba de ungirle es el que le empuja al desierto. Se trata, por tanto, de una actividad positivamente querida por Dios, como el primer paso que debe dar el ungido. Aquí entra el tema del desierto, mis hermanos. El desierto, en la tradición bíblica, es el lugar de preparación, de discernimiento, de prueba. Allí, durante 40 días, mis hermanos y mis hermanas, el número 40 es muy importante dentro de la numerología bíblica y lo iremos desarrollando en este nuestro curso sobre el Evangelio de Marcos. Número simbólico de la preparación y la prueba podemos ver y comprobar en Deuteronomio 8:2. Jesús era tentado por Satanás, el enemigo del reino de Dios. No se dice cuál era el objeto de la tentación aquí en el Evangelio de Marcos. Como en Mateo y Lucas, sí vemos cuáles fueron las tentaciones y la conversación que tiene Jesús con Satanás. Aquí solo se hace alusión a la tentación y que Jesús la venció. Y esta forma de diálogo entre Jesús y Satanás, que se desarrolla mucho más en Mateo y Lucas, como lo acabamos de decir, era una forma de realizar la misión mesiánica. Que aquí también en Marcos lo vamos a ver cuando Jesús llama a Satanás Pedro y mantiene en ese contexto una conversación con Pedro. Porque Pedro no aceptaba un mesianismo de muerte y resurrección, sino político, beligerante, revolucionario, religioso. Esto lo vemos en Marcos 8:33. Aquí Marcos lo presenta de forma genérica y sugiere que Jesús supera la tentación viviendo entre animales y siendo servido por ángeles. Se trata de dos motivos que en la tradición bíblica se emplean para aludir al paraíso que será recuperado en los tiempos finales. Según estos textos, cuando Adán estaba en el paraíso, era el señor de los animales salvajes. Cuando fue arrojado, se rebelaron contra él. Pero en los tiempos mesiánicos, de nuevo, las fieras estarán sometidas. Con relación al motivo de los ángeles, miremos Salmo 91:11. Los ángeles servían a Adán en el paraíso, pero después lo expulsan. Ahora sigue sirviendo al justo en la prueba y en los tiempos mesiánicos lo harán de una forma especial. De este modo sugiere Marcos un paralelismo antitético entre Adán y Jesús. Ambos estuvieron en el desierto, entre animales. Ambos fueron tentados, pero Adán sucumbió, mientras Jesús venció. Por ello Adán es arrojado por los ángeles del paraíso, mientras que Cristo es servido por ellos. Jesús es pues el nuevo Adán, que abre el paraíso. Aquí ya entendemos cuando nos hablan a nosotros en muchas homilías, en muchas reflexiones de que Jesús es el nuevo Adán. Pues hoy les estoy explicando por qué dentro de las escrituras y de su interpretación hermenéutica se define a Jesús como nuevo Adán. Volvamos a escuchar. De este modo sugiere Marcos un paralelismo antitético entre Adán y Jesús. Ambos estuvieron en el desierto, entre animales. Ambos fueron tentados, pero Adán sucumbió, mientras Jesús venció por ello. Adán es arrojado por los ángeles del paraíso, mientras que Cristo es servido por ellos. Jesús pues es el nuevo Adán que abre el paraíso. El mundo ya no está fatalmente en manos del mal. Ya está todo preparado para que Jesús, el más fuerte, invite a los hombres a entrar en el paraíso proclamando el comienzo del reino de Dios,
capítulo 1, versículo 14-15. Este sumario sirve de final del prólogo teológico y da comienzo a la sesión siguiente. El ministerio será proyección de esta victoria. Bueno, mis hermanas y mis hermanos, hoy terminamos la clase de la explicación perícopa por perícopa del Evangelio de Marcos y ya hemos abordado el prólogo teológico. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.